estoy realizando con mis estudiantes, un análisis de cómo los patrones que se han ido encontrando acerca de diversidad genética en los grupos. Yo estoy más enfocada a los vertebrados terrestres. Entonces me gustaría comenzar con este artículo que salió publicado en este año, que fue un poco alarmante porque dice que la biodiversidad en diferentes grupos genética está bajando, ¿no? Pues algo que me gustó de esta imagen es, ellos marcan gráficamente acerca de qué pasa si hay un disturbio. Lo primero que sucede en las poblaciones, generalmente entran a un cuello de botella donde la diversidad genética va reduciéndose, pero el problema es que nosotros lo que estamos haciendo es que una vez que ya detectamos esto, comenzamos con los planes en teoría de conservación. Pero ellos lo que proponen es como cuál es el camino a partir de una población donde la diversidad genética ha bajado bastante. Podría a lo mejor recuperarse, podría mantenerse o podría perderse y llegar a algo que se llama la erosión genética, que es donde ya hay una baja diversidad genética, entonces pueden haber alelos deleterios que pueden afectar a las poblaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo, hay 4 aspectos que reconoce la IUCN, que son los disturbios que han fomentado que se pierda la diversidad genética, y obviamente es la pérdida del hábitat, la fragmentación, la introducción de especies invasivas porque entran en interacción las especies, los cambios en los ambientales que están sucediendo actualmente, que a lo mejor nosotros no lo estamos viendo, pero si hacemos un zoom a las poblaciones, están afectando el hecho de que las temperaturas aumenten demasiado en un solo día, ¿no? Afecta la supervivencia en los individuos, o que esté lloviendo, que de repente haya frío cuando no debería de haberlo, ¿no? Y es algo que estamos, creo que, viviendo día con día, ¿no? Y también lo que están surgiendo, pues, en las poblaciones, y nosotros lo vivimos también, es la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todos estos 4 disturbios? Pues son la pérdida de la diversidad genética, puede haber el incremento de los alelos deleterios, malas adaptaciones, en el cual a estos cambios las poblaciones pueden adaptarse, y cuando hay flujo genético, entonces lo que sucede es que se puede reducir o puede ser contraproducente estos cambios de la diversidad genética, ¿no? Y ya en procesos evolutivos a mayor tiempo, pues esta es algo que llamamos introgresión, y que haya hibridación entre las poblaciones, lo cual a veces puede ser positivo, puede producir procesos de especiación o no hacerlos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría platicar un poco de cómo ver la diversidad genética. ¿Por qué? Porque esto va a depender también de qué marcador molecular estemos utilizando, porque ¿cómo se llama? ¿Qué marcador molecular estemos utilizando? Porque los patrones que nosotros vamos a encontrar son distintos, y también la escala en la que nosotros estemos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en patrones regionales, lo principal creo que nos tenemos que enfocar es cuántos linajes genéticos nosotros tenemos en una región, ¿sí? Luego, cuánta diversidad genética hay en cada uno de estos linajes genéticos, y cuáles son los factores ambientales que están afectando a estos linajes. Y luego irnos a una escala más local, que es lo que yo pongo aquí, ¿no? ¿Cuál es la estructura genética? Ahorita vamos a ver un poco la diferencia con los ejemplos que les voy a mostrar. Hay flujo genético. Este flujo genético lo podemos ver entre linajes o hasta una escala más pequeña, ¿sí? Y hay endogamia. Muchas veces esto no se puede ver al nivel del linaje, sino que tenemos que hacer un zoom en ver si hay esta endogamia. Entonces voy a platicarle algunos trabajos de algunos compañeros con los que he estado trabajando, y algunos otros proyectos que hemos hecho, ¿no? Este es un trabajo con BOAS que se hizo para todo Mesoamérica justo. Entonces, en un trabajo previo a esto que está aquí, evaluaron la diversidad genética de boa constrictor, y ellos encontraron 2 grandes patrones que al menos se encuentran en México. Generalmente nosotros tenemos un patrón o un linaje en la parte del Golfo de México y otro linaje en la parte del Golfo Pacífico. Pero, ¿qué pasa cuando él hace un zoom? Y eso me refiero a utilizar un marcador molecular donde la tasa de mutación es más lenta. Ellos encuentran que dentro de esos 2 grandes linajes genéticos hay más linajes genéticos, y estos son los que están marcados en cada uno de los colores.
En el lado del Pacífico tenemos, al menos para México, 2 patrones, que esto además se han ido encontrando muchas otras especies de vertebrados y algunas otras plantas. Y tenemos otros 2 linajes muy marcados que están en esta parte del Golfo de México, que empieza como por Campeche y termina por Tamaulipas, y otro que se va hacia la parte de Yucatán, ¿no? Pero si nosotros vamos al interior todavía a evaluarlos en diversidad genética, se puede observar que la variación genética al interior, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Es la heterocigosidad, pues es muy variada en realidad en cada uno de los individuos. Y que si nosotros volvemos a hacer un zoom dentro de esos linajes, vamos a encontrar aún mayor otra estructura genética afectada por otros patrones, ¿no? En este caso, estos patrones fueron también, estos grupos genéticos, cada uno está respondiendo de diferente manera, ya sea a la temperatura o a la precipitación. Este se trabajó con otro murciélago con el que hemos estado trabajando, y con ello lo que hicimos, el primer análisis es el que muestro aquí, es un análisis con un marcador mitocondrial. De origen encontramos 2 grupos genéticos, se ve un poquito marcado aquí por las coloraciones, este es un grupo genético, este es otro. Actualmente, al menos en mamíferos, lo que se ha notado o lo que se ha llevado a cabo es ver qué tan diferentes son estos grupos y vale la pena nombrar las diferentes especies. Y en el caso de Pterodonotus parnelis, ya es nombrado 2 especies. Uno nuevo es el que conforma Pterodonotus mexicanus, y el otro es Pterodonotus mesoamericanus, que es el que ustedes van a ver los colores. Todos estos colores, ¿qué significan? Nosotros les llamamos haplotipos, que significan qué tan diversos es. Y lo que aquí quiero resaltar para Mesoamérica, ¿no? Que es que hay mucha diversidad genética. Sí tenemos linajes, sí hay mucha diversidad genética, y que además me voy a enfocar ahora en este grupo, que es el que está más a Yucatán. A mí me causa curiosidad esto, hay haplotipos que se llaman únicos. Si ustedes ven, hay colores que no están representados en los otros países de colores. Esto quiere decir que posiblemente las poblaciones o las cuevas que están en esos lugares están teniendo alelos únicos y están en proceso de adaptación. Y eso ya es un llamado. Luego hicimos este análisis en algo que se llama el Philomorph Space y vimos cuáles eran los individuos que tenían como mayor diferenciación, que estuvieran asociados a la precipitación y la temperatura, y observamos que este sitio, que es que está en Tabasco, es el que está respondiendo más hacia los niveles de precipitación, ¿sí? Y en el caso de Oaxaca, está respondiendo más a temperaturas mínimas y a precipitaciones bajas, ¿no? ¿Por qué es importante nosotros encontrar estos linajes? Porque cada linaje también responde a de diferente forma al aspecto ambiental, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este proyecto que fue con otro roedor donde encontramos estos 3 linajes genéticos, fueron con marcadores moleculares, otra vez este patrón de 2 linajes genéticos, pero vimos que solamente uno, que es el que está aquí, va a responder de distinta manera con respecto a los otros, y el cambio climático va a tener un mayor efecto, y es todos los individuos que se encuentran en el linaje entre el norte de Jalisco hasta Sinaloa. Pero ahora vamos a cambiar de escala. Entonces es un trabajo que hice durante el doctorado, en donde dije, bueno, tengo una especie donde se está distribuyendo sobre el Pacífico. En teoría todo esto o más bien son las selvas bajas, subcaducifolias. Escogimos 2 sitios de muestreo pensando en que es una selva baja caducifolia y podrían responder de la misma manera, y los analizamos. El punto es, les quiero comentar la escala de los 2 espacios. Caminando de este punto a no es más de 3 kilómetros, es muy pequeño. Entonces hicimos los análisis genéticos y lo que encontramos es que dentro de este espacio tan pequeño que ya habíamos visto, ¿no? En esta región donde tenemos 2 linajes genéticos distintos, también tenemos estructura en un lugar tan pequeño. Entonces encontramos aquí 3 grupos genéticos que son los representados por los colores, y que estos grupos genéticos están relacionados. Este es un río, este grupo está relacionado al río, y en esta zona, si nosotros caminamos, ya está conformado por selva baja. Así es México, tan heterogéneo, ¿no? Pasas de un lado a otro y ya te encuentras selva baja con selva mediana, y es lo que sucede aquí. Toda esta zona es más de selva baja, también la temperatura de la precipitación es distinta, y también tenemos un efecto de algo que nosotros llamamos
genética del paisaje o características del paisaje que está dado por los caminos, que tampoco son caminos tan anchos, son muy pequeños, pero que están teniendo un efecto en la movilidad. Y lo mismo sucede, esto es en Huatulco, de este lado está el mar, en esta zona. Nosotros también obtuvimos 3 clústeres genéticos en la escala local de San Luis. Y ahora el proyecto que les voy a presentar es el que han hecho mis estudiantes en la Ciudad de México con aves, porque dije, bueno, ¿qué pasa con las aves? ¿Hay la misma estructura? Son individuos o son especies que se mueven bastante, y nosotros tenemos ahorita un muestreo que son estos 4 puntos. Entonces, sí tenemos estructura genética, no está fuerte como la que encontramos en los roedores. Sí sé que la escala es un poco más grande, pero no son como el de los linajes a un nivel del país. Y lo que encontramos es que sí hay un aislamiento por distancia. A mí me sorprendió mucho porque son aves que encontramos comúnmente cada vez que salimos en un árbol aquí en las ciudades. Y entonces lo que encontramos, también me sorprendió, es que no hemos encontrado parentesco entre los individuos. Se están aislando, los que tenemos más aislados es entre Xochimilco y los que están en Aragón. Y el efecto que nos está saliendo también es que los espacios públicos nos están dando un efecto sobre esta estructura genética, además, y lo que a mí me sorprendió, esto de la contaminación acústica. Entonces evaluamos si la contaminación acústica estaba estructurándonos por nuestras poblaciones de aves en la Ciudad de México, y lo que estamos encontrando es que tenemos una respuesta de esta manera y tenemos estructura genética. Entonces, la escala se importa. ¿Y por qué me gustaría resaltar o por qué quise dar así la charla? Fue porque en 2015 fue la reunión de la COP para incluir la diversidad genética dentro de las listas de la IUCN. La pregunta, y ahí es una discusión que desde el 2015 hasta ahorita tienen todos los que trabajan con genética, es ¿qué marcadores moleculares vamos a usar? Y hay un problema con los países, decirlos de primer mundo, porque ellos están trabajando con genomas completos, y en Latinoamérica estamos trabajando aún todavía con secuencias, ¿no? Y con genomas completos sí trabajamos en Latinoamérica, pero es más con algo que se llama una subrepresentación del genoma, y no trabajar con los completos. Otra cosa que están proponiendo es llegar a erosión genética, pero con erosión genética con marcadores moleculares como el citocromo B y los SNPs de fragmentos cortos. No podemos tampoco hacerlo, ¿no? No sabemos nada de adaptaciones en las especies NIMOL. Estamos todavía en diversidad genética y sigue siendo la discusión qué vamos a considerar para poder entrar o meter datos a la lista roja de especies en peligro de extinción, ¿no? Y bueno, pues con eso me despido. Muchísimas gracias, y creo que me acabé el tiempo. Muchas gracias. Todo su proyecto es colaboración de mucha gente, y actualmente pues mis estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Tenemos tiempo para una pregunta.